Bueno, vamos a ver cómo utilizar el teorema de Pitágoras para la resolución de situaciones problemáticas de diferente índole. Yo acá les puse dos ejemplos, ¿sí? Los vamos a ver en forma por ahí un poquito más detallada. El primer ejemplo tiene que ver con un problema, una situación de la vida cotidiana. El otro tiene que ver con un contenido más geométrico, ¿sí? Pero vamos a ver que en los dos vamos a terminar usando el teorema de Pitágoras. Vamos con el primer problemita, que dice que un árbol de 30 metros de altura proyecta una sombra de 40 metros. Desde la cima del árbol se ata una cuerda y se agarra al suelo, justo donde llega el extremo de la sombra, en ese momento, ¿no? Lo que nos pide calcular es la medida de esa cuerda. Bueno, en todos este tipo de situaciones problemáticas, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es arrancar haciendo un gráfico de la situación, ¿sí? Plantear lo que nos pide. Van a ver que si hacemos el gráfico no es tan difícil entender qué es lo que tenemos que calcular. Entonces, habla de un árbol que mide 30 metros, yo acá lo dibujé, ¿sí? Puse la medida en un costadito. Habla de la sombra que proyecta ese árbol, siempre una sombra la vamos a ver sobre el piso, así que acá está, ¿sí? En este caso decía que medía 40 metros. Y por otro lado decía que desde el extremo del árbol hasta, ¿sí?, donde terminaba la sombra se ataba una cuerda, que sería esto que está acá en rojo. Y lo que nos pide calcular es justamente la medida de esa cuerda, ¿sí? Por eso acá puse X. Fíjense que lo que se forma, ¿sí?, es un triángulo rectángulo. ¿Está? O sea, si bien acá tenemos un árbol, una sombra y demás, esta situación problemática está relacionada con un triángulo rectángulo, donde tenemos la medida de los dos catetos y hay que calcular en este caso la hipotenusa. Fíjense que acá lo que hice fue utilizar el teorema de Pitágoras calculando la hipotenusa, ¿sí? No voy a detallar todo el proceso porque es lo mismo que vieron en los otros ejemplos. Nos dio que X vale 50 metros. Por lo tanto, la respuesta a este problema, que la tienen que poner siempre la respuesta, es que la cuerda mide 50 metros. Entonces, en ese caso vimos un problema relacionado con la vida cotidiana. Puede que haya problemas que estén relacionados con figuras geométricas o con cualquier otro concepto, ¿sí? Lo importante es saber que el teorema de Pitágoras se puede utilizar siempre en triángulos rectángulos. Entonces, vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, calcular la medida de la diagonal de un rectángulo sabiendo que su altura es de 6 metros y que su base mide el doble que su altura. Entonces, vamos a graficar lo que nos dice. Nos habla de un rectángulo, ¿sí? Nos pide que le calculemos la diagonal. Puede ser esta o puede ser esta, ¿sí? Van a medir lo mismo, así que ustedes grafiquen una. Y nos dice que la altura es de 6 metros, acá yo lo puse, y que la base mide el doble que la altura, o sea, 12 metros, ¿sí? Si es el doble de esto, van a ser 12 metros. Fíjense que si bien tenemos un rectángulo, ¿sí?, al trazarle la diagonal me quedan formados dos triángulos rectángulos. Entonces, teniendo en cuenta uno de esos dos, por ejemplo, el de abajo, ¿sí?, yo le voy a marcar acá el ángulo de 90 para que sea bien notorio que, miren, se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, con esta parte vamos a poder trabajar usando el teorema de Pitágoras. En este caso también, ¿sí?, lo que vamos a tener que calcular es la hipotenusa porque tenemos la medida de los dos catetos. Entonces, usamos la fórmula, reemplazamos los catetos y hacemos el despeje como les mostré antes, ¿sí? Cuando nos dan raíces que no dan exactas, que no tienen resultado exacto, pueden usar la calculadora, ¿sí?, y colocar 2 decimales después de la coma, porque en realidad son números, ¿sí?, que van a tener infinitas cifras decimales. Así que ustedes pueden cortarlo en 2 cifras después de la coma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa diagonal mide 13,41 metros aproximadamente, porque bueno, nosotros cortamos ahí unas cifras decimales. Entonces, teorema de Pitágoras lo vamos a utilizar para resolver situaciones problemáticas de distinta índole, ¿sí?, donde ustedes van a tener que hacer el gráfico, como por ejemplo acá,
Lo que les voy a pedir es que si hablamos de un árbol, me dibujen el árbol. Si hablamos de un avión, me lo dibujan, ¿sí? Que no dibujen solamente el triángulo.